José Andrés Córdoba. Estaré colaborando con el Instituto Nacional de Salud en la moderación de este módulo de webinarios denominado Visión Global de la Medicina Geriátrica. Conozcamos nuestro presente y futuro, desarrollándose desde el 22 de marzo al 31 de mayo de este mismo año. El módulo es desarrollado bajo la coordinación general de la doctora Xóchitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, en asocio con mi persona, y hemos coincidido con la doctora Sandoval en ese interés genuino de acercar por esta vía información actualizada sobre la atención en las personas adultas mayores que merecen todo nuestro respeto, consideración y una atención de calidad. Para esto hemos contado con especialistas de diferentes países, amigos, colegas, que muy amablemente nos han colaborado sin ningún costo, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Tengo el agrado de presentar a ustedes esta tarde al doctor Diego Bernardini. Le doy la más cordial bienvenida, doctor Diego Bernardini. Él, pues, es argentino de nacimiento, graduado de la Universidad de Buenos Aires, y antes, pues, obviamente, de ser médico, finalizó una licenciatura en kinesiología. Él posee una visión del ejercicio médico en donde ha técnicamente decidido abrazar el paradigma de la medicina familiar con la atención y el cuidado de la persona y no en un grupo de enfermedades, tecnologías o sistema orgánico. Ese principio es el que hoy sostiene en la práctica clínica y la docencia. Tiene una maestría en gerontología de la Universidad de Salamanca. Completó su grado de doctor en medicina en el año 2009 con una tesis que establecía el tema como la identificación de personas mayores con alto riesgo de dependencia en medio comunitario rural. La aproximación al estudio de sus determinantes de salud y perspectiva de curso de vida es una calificada sobresaliente con cum laude que él recibe a través de ese estudio de investigación que desarrolla. El doctor Diego Bernardini tiene formación y entrenamiento en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, avalado por el American Board of Family Physicians, en Inglaterra por el Colegio Universitario de Londres y en Suiza por la Organización Mundial de la Salud. Además, posee un diploma de posgrado como experto en planificación y gestión de intervenciones en cooperación para el desarrollo por la Organización de Estados Iberoamericanos. El doctor Bernardini ha realizado también posgrados en formación docente pedagógica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de posgrado en Argentina, España y México. Sus líneas de investigación y trabajo son el envejecimiento, la salud pública y la política sanitaria, en que ha publicado cerca de 40 artículos, la mayoría de ellos indexados en base de referencia, y colabora de manera periódica con distintos blogs o publicaciones de divulgación general en salud. El doctor Bernardini ha realizado más de 300 presentaciones nacionales e internacionales, compartiendo su experiencia, investigaciones y análisis en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Nicaragua, ahora nosotros, El Salvador, España, Portugal, Japón, entre otros. Recibió la mención visitante ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Durante el 2014 se desempeñó como profesor visitante del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Malasia, con sede en Kuala Lumpur. Durante el 2015 fue coordinador de proyectos especiales de Think Tank International Longevity Center
con sede en Río de Janeiro, Brasil. Ha publicado 2 libros, de hecho vale la aclaración, ambos los tengo yo y los he leído. Y pues ha participado en TEDx como speaker, tanto en Argentina y en México, y es editor principal de libros de texto médico sobre geriatría y gerontología. En la actualidad es profesor titular de medicina de la Universidad de Mar del Plata y profesor de titular de kinesiología en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló. Dirige el Diplomado Internacional en Nueva Longevidad y lidera la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad. Ha vivido en España, Finlandia, Washington. En la actualidad reside entre la Ciudad de México y Buenos Aires, Argentina. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Diego Bernardini, al cual tuve la fortuna de conocer inicialmente a través de sus libros y que ahora tenemos el tremendo honor de compartir una hora, aprender, conocer un poco más acerca de la temática de la nueva longevidad más 50 y poder explotar esos breves minutos que tendremos para conversar con el doctor y que nos dé sus aportes a todas nuestras inquietudes. Bienvenido, Diego, a El Salvador. José Andrés, muchas gracias, muy amable por tan generosa presentación. Para mí es un honor compartir con ustedes, con el personal, los profesionales del Instituto Nacional de Salud de allí de El Salvador y por supuesto con varios colegas amigos que entiendo que están involucrados en este ciclo. Realmente un gusto enorme. Mis saludos desde la ciudad de Washington, donde estoy en este momento, con la idea entonces de poder compartir una presentación que nos permita, por un lado, hacer un repaso de lo que es el presente, de lo que va a ser el futuro y por sobre todas las cosas después, ojalá, de tener tiempo para poder compartir con los colegas que veo, somos más de 100 los que ya estamos de alguna manera conectados en este momento. Así que, si me permiten, voy a compartir entonces la presentación. Ahí estamos ok con que se ve la primera, ¿verdad? Bueno, la idea de la charla de hoy entonces es poder hablar de algunos cambios que se están dando, que ya no tienen que ver con el futuro. A mí me gusta recordar que cuando o cuando estaba estudiando medicina, y cuando estaba estudiando kinesiología y ya iba orientado a lo que va a ser el cuidado y la atención de las personas mayores, escuchando a las personas, a los referentes en ese momento, nos hablaban de, de- del futuro, del bono demográfico que todavía tenía nuestra región, de la ventana de oportunidades frente a una transición demográfica que claramente era la proyección. Y hoy, ya prácticamente 30 años después, creo que tenemos que decir que el futuro llegó. Entonces, hoy vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la realidad, con el hoy, de cómo se van a mostrar esas tendencias en el corto y mediano plazo y por sobre todas las cosas de cómo nosotros tenemos que afrontar estos desafíos, pero también las oportunidades que implica una longevidad que se está viviendo de manera diferente. Entonces, a partir de eso, me parece como pregunta, digamos, de partida, bueno, decirnos, preguntarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y creo que gran parte de esa respuesta la podemos encontrar en este editorial del Lancet, que ya prácticamente tiene 10 años, porque si mal no recuerdo esto era del 2013, y fíjense cómo en ese momento nos hablaba de un mundo en transición, una transición demográfica, una transición epidemiológica y una transición que iba a llevar a la dependencia de alguna manera de la mano de las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades crónicas degenerativas y la demografía. Fíjense, y esto, por supuesto, abriendo un paréntesis y haciendo una aclaración importante, no habíamos vivido lo que fue la pandemia y el confinamiento que inició en el 2020, ¿no? Esto era ya lo que se veía hace un tiempo, lo referenciaba el Lancet, y creo que una gran luz de lo que se viene y de cómo estamos viviendo
lo empezó a aclarar el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya en el 2005, con la jubilación del funcionario, con el retiro del funcionario que llevaba la agenda regional sobre envejecimiento, hizo que desapareciera de lo que es este banco, este organismo de cooperación multilateral, y volviera a ser retomado hace apenas unos años atrás. Este gráfico surge del primer reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre del 2018, donde fíjense ustedes que van a ver estos vectores que de alguna manera representan la velocidad, los años necesarios que llevaron o que van a llevar a determinados países a pasar del 7 al 14% de su población mayor de 60 años. Ustedes por un lado ven aquí los vectores verde y naranja de alguna manera más horizontales o menos inclinados que corresponden a Francia y a Suecia. De alguna manera dos países que reflejan lo que es el estado de bienestar europeo, donde prácticamente a esos países de Europa les llevó 100 años pasar del 7 al 14% de su población mayor de 60 años. Fíjense ustedes este grupo de vectores que están en el otro extremo de la pantalla, mucho más verticalizados, ¿no? Estos somos nosotros, los países de nuestra región. Chile, Brasil, México, Costa Rica. Chile con 19 millones de habitantes, Brasil con más de 200, México con cerca de 130, Costa Rica con cerca de 5 millones de habitantes. Y fíjense qué interesante, mientras a los países de Europa les llevó un promedio de 100 años, Francia 115, Suecia 85, a nosotros aquí en América Latina nos está llevando un tercio de ese tiempo. Ahora vamos a desarrollar en un momento qué implicancias tiene esto, pero después quisiera mostrarles en tercer término estos dos vectores que están aquí en el medio, Estados Unidos, el violeta, y Japón, el que está en este color más amarronado, por llamarlo así. ¿Por qué referencia a estos dos países? Primero, bueno, Estados Unidos, el país con la potencia económica número uno en este momento, la gran generación de baby boomers. Hoy en Estados Unidos, por día, están 10.000 personas cumpliendo 65 años. Esto ya desde hace 15 años atrás, y va a ocurrir o va a seguir ocurriendo hasta el año 2030, en que supuestamente el último baby boomer cumpla esos 65 años. Y por otro lado, Japón, que para los que nos interesamos por la longevidad, sabemos que hoy es el país con mayor expectativa de vida, pero también quien tiene de alguna manera una política pública muy orientada hacia lo que son las personas mayores. ¿Cuáles son las grandes diferencias que estamos viendo en este caso? Las grandes diferencias estamos viendo que mientras los países de Europa, que hoy de alguna manera aglutinan ese estado de bienestar, esas medidas de protección social más consolidadas, más fuertes, las fueron generando al mismo tiempo que fortalecían esas instituciones durante 100 años, en nuestra región esto va a ocurrir en una tercera parte del tiempo y en un contexto totalmente diferente, donde hay fragilidad, donde hay desigualdad, donde hay pobreza y bueno, aspectos que claramente van a determinar también la forma, las condiciones de vida, no solo en la que las personas mayores, nuestros pacientes de hoy, están de alguna manera viviendo, sino nosotros, las generaciones que venimos por detrás. Este es otro gráfico de este mismo reporte, como digo, diciembre del año 2018. En las barras verticales azul oscuro tienen los porcentajes de personas mayores en el año 2015, mayores de 60 años, y en la parte menos o más clara, llamémosle así, lo que es la tendencia para el año 2050. Aspectos que son, digamos, de los países regionales, América Latina y el Caribe, global en esta otra barra, pero acá me tomé el detalle de marcarles El Salvador. El Salvador en este momento tiene el 11.5% de su población mayor de 60 años. Y fíjense qué interesante, en el 2050, que es apenas dentro de algo más de 25 años, se va a más que duplicar la presencia porcentual de personas mayores. Este es el caso del Salvador, Chile, que también se va más que duplicar.
Fíjense, bueno, Barbados es una isla muy pequeña, pero en términos porcentuales es importante. El otro país que es importante para considerar es México por su tamaño. Fíjense, México en este momento tiene cerca de 13 millones de personas mayores de 60 y se estima que también se va más que duplicar, 24 o 25%. Fíjense Argentina por este lado y fíjense Uruguay, que está aquí, que también es el país más envejecido desde el punto de vista demográfico de la región. Así que este de alguna manera para El Salvador, y yo entiendo que la mayoría de quienes hoy estamos compartiendo este espacio son todas colegas, todas personas de ese país. Entonces, fíjense, esto es lo que de alguna manera el presente de hoy y el futuro de alguna manera inmediato. Claro, quizás algunos de ustedes pensarán, bueno, pero al 2050 falta mucho. Sí, pero dos detalles. El primero, ¿se acuerdan cuando hablábamos del año 2000? Bueno, ya pasaron 23 años, muy rápido. Y segundo, estos que están acá son todos los que hoy en la sala tienen o tenemos más de 30 años. O sea, los que acá nos están acompañando con más de 30 años forman parte de este 24%. Así que, como ven, algo que nos involucra a todos. Entonces, ya viendo un poquito cómo es este panorama regional, tenemos que pensar que El Salvador forma parte, como dijimos, de una región donde probablemente los desafíos son muy similares entre nuestros países. Esto no es que solo ocurre en El Salvador y no ocurre en Chile, no ocurre en Argentina, no ocurre en Uruguay o en México. Esto prácticamente nos está pasando a todos los países de la región, donde tenemos una población que está creciendo, claramente. Es una población fundamentalmente urbana. América Latina es la región del mundo prácticamente con mayor grado de urbanización y donde además estamos sometidos a una transición demográfica muy acelerada. Y todo esto dentro de un contexto de pobreza persistente, porque los temas de pobreza y de desigualdad todavía no se han solucionado, y donde además, como mencionábamos, la fragilidad institucional es extremadamente importante. Entonces, este es el escenario en el cual nosotros hoy estamos conviviendo, en el cual están conviviendo nuestros pacientes, y esto es la tendencia de lo que se viene en el futuro inmediato. Como en microbiología, pongamos una lente de resolución mayor al microscopio y veamos qué es lo que está pasando en El Salvador con las personas mayores. Lo primero de todo es esto que está aquí, que tiene que ver con otro reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, un poco más avanzado. Acá no se ve, pero ahora lo van a ver más en detalle. Esto es El Salvador. Mujeres, por un lado, y hombres. Mujeres y hombres. El Salvador. Grupos etarios. 50, 59 años, 60, 69, 70, 79 y más de 80. En azul o en turquesa más oscuro, porcentaje de la población con al menos una dificultad para la actividad básica de la vida diaria. El rango siguiente con 2 y el rango siguiente con 3. Fíjense algo, mujeres del Salvador, mayores de 80, tenemos 6%, 2 y 5. O sea, estamos hablando de 8 más 5 son 13 y le agregamos un punto porcentual. 14% de las personas mayores, de mujeres de 80 años, tienen al menos una dificultad para sus actividades básicas de la vida diaria. Un par de observaciones que también ocurre con los varones, que tienen aquí abajo en el caso de El Salvador. Lo primero es observar un gradiente que es similar tratándose de hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? A mayor edad, mayor dependencia. Esto se repite en todos los países. En mayor o menor medida lo están viendo. Uruguay, Paraguay, México, El Salvador, Costa Rica y Chile. Segundo gradiente de importancia, la dependencia es mucho más femenina que masculina. ¿De acuerdo? Más allá de que los varones tenemos menor expectativa de vida que las mujeres, la realidad es que la mujer suele tener mayor grado de comorbilidad, lo cual nos habla también de un desafío suplementario, si se quiere, ¿no? Hoy en El Salvador tenemos aproximadamente 6.3 millones de habitantes. Estos son datos del Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington,
en Estados Unidos, es el instituto, básicamente el gold standard en lo que tiene que ver con estadísticas desde el punto de vista demográfico en el mundo, una tasa de fecundidad que, fíjense, ya está simbólicamente por debajo de la tasa de recambio, un nivel educativo que en comparación con la población está por debajo de lo deseable, y fíjense qué va a pasar con la curva de la población, con estos 6,5 millones, por ponerlo así, que tiene hoy El Salvador. Va a seguir aumentando, pero fíjense, va a seguir aumentando hasta el 2030, hasta el 2040, y después la población de El Salvador va a descender. Una observación con esto. Esta curva que muestra un descenso, que en este caso en la situación de El Salvador se presenta a finales del 2030, principios del 2040, ocurre en todos los países, en todos los países. Europa, América Latina, Asia, en todos va a pasar lo mismo. Japón, para que se den una idea, está perdiendo cerca de 250.000 habitantes por año desde el año 2016, 2017. O sea, esto no es un fenómeno que solo le va a ocurrir a El Salvador. Ya hay países que lo están sufriendo. España también le está pasando. El punto es que acá este descenso de población se va a presentar antes que en otros países. Entonces, atención con esto, porque esto también va a tener que ser considerado desde el punto de vista de la política sanitaria, ¿no? Y fíjense, esto es la famosa pirámide de población. Tienen el contorno rojo, por un lado mujeres de este lado, hombres del otro, contorno rojo lo que era en el año 90, contorno azul en el 2019 y lo que va a ser en el 2100. Fíjense en qué se va a traducir eso que mencionábamos en el slide anterior. Fíjense cómo se va a modificar todo esto. Fíjense qué dramático esto, el porcentaje de personas de 45, de 50 hacia abajo. Recuerden que esto es habitualmente, esto suele reflejar, no exactamente, pero suele reflejar el porcentaje de la población económicamente activa. Atención con esto, porque fíjense qué porcentaje tan bajo de personas van a estar en edades de trabajar, y fíjense todas estas personas que de alguna manera vamos a tener que, y esto también es una falacia, porque no es que todas las personas mayores de 65 años, que supuestamente es la fecha de jubilación, es que no trabajan, sino que van a ser personas que, si nosotros no trabajamos en prevención, no trabajamos en salud, no trabajamos en aspectos de longevidad, vamos a tener que cuidar debido a la dependencia. Hoy sabemos que la dependencia es un porcentaje importante, cerca del 30%, pero lo que podemos trabajar es empujar el momento de aparición y acortarlo en lo que significa esa curva de expectativa de vida. La expectativa de vida que en El Salvador, fíjense, va a ir aumentando, va a ir extendiéndose. En el 2017 teníamos una expectativa de vida de 78 años para las mujeres, algo siempre un poco menos para los hombres, pero la expectativa de vida se supone que va a seguir aumentando. Y la tendencia de la fecundidad, que ya vimos que nos llamaba la atención, fíjense, en El Salvador, 2017 aparece 1.9, similar a lo que veíamos antes del 2.0. América Latina está también por debajo, pero esto se va a agudizar. Fíjense, se va a agudizar. Nosotros en este momento estamos por acá prácticamente. Entonces, atención con esto, porque son datos importantes de cara a pensar el cuidado y a pensar la política pública. ¿Qué pasa con la cobertura sanitaria universal? O sea, ¿qué pasa con la sanidad pública, en este caso, que es donde la mayor parte de la población de un país como El Salvador, digamos, requiere o demanda de cuidados? En el año 2019 teníamos que prácticamente 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 personas tenían acceso a ese sistema de cobertura universal, algo que claramente aumentó importante desde los últimos 30 años, pero que todavía, y viendo esto en contexto, y por eso les puse los slides previos, las figuras previas, esto es importante
que apuntemos a que realmente aumente este porcentaje, sobre todo cuando fíjese que en los últimos 10 años prácticamente hubo apenas un 1% si es que llegamos a aumentar el cambio de manera anual. O sea, este es un punto importante también de cara a quienes tienen decisión. Y también hay que preguntarse esto, bueno, ¿de qué nos estamos muriendo, nos estamos enfermando? ¿De qué estamos sufriendo aquellas personas, en este caso, que viven en El Salvador? Fíjense, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, violencia interpersonal, infección respiratorias bajas, diabetes, enfermedad vascular cerebral, Alzheimer, cirrosis, accidente de tránsito y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas las azules son enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué significa esto? Enfermedades, problemas de salud que tienen que ver con la forma de vida que tenemos, con la forma de vida que tenemos, por lo cual podemos actuar en esto. Y podemos actuar pensando en los factores de riesgo, que son estos que ustedes ven aquí. Los factores, todos estos, les vuelvo a repetir, son datos del Instituto de Métrica de la Salud, de la Universidad de Washington. Fíjense, los factores de riesgo: glucosa en ayuno elevada, índice de masa corporal, presión arterial, insuficiencia renal, consumo de alcohol. Todo esto es pasible de educación, es pasible de prevención y, por supuesto, de política pública, donde no se trata de inventar la rueda, sino de ver qué han hecho otros países para resolver este tipo de situaciones. Entonces, ahora que ya tenemos un escenario de lo que es la realidad sanitaria, si se quiere, los problemas de salud, la situación demográfica de El Salvador, metámonos en lo que es el aspecto de nueva longevidad. ¿Qué es la nueva longevidad? A mí, cuando me preguntan la nueva longevidad, primero es la realidad y es una oportunidad. Muchas veces cuando uno estudiaba geriatría y gerontología, nos vivían hablando de dependencia, de enfermedad, de cuidados hospitalarios, y ustedes ya lo vieron en las estadísticas. La mayor parte de las personas, por más que uno pueda pensar, y por qué no, que hay un subregistro en el caso, por ejemplo, de El Salvador, si lo comparamos con otros países, pero esto también pasa en México en el sentido que la mayor parte de las personas, lo mismo en Chile, lo mismo en Argentina, las personas mayores, la mayoría, viven en sus propias casas, viven en sus propios hogares, en sus propios domicilios y gozando de una salud que les permite autonomía e independencia. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la longevidad, es un cambio de narrativa, es un cambio de paradigma, es entender una realidad donde, por supuesto, el desafío y la enfermedad existe y la necesidad de cuidados y de dependencia que tiene que ser atendida, pero donde la mayor parte de las personas se están planteando qué hacer con ese gran regalo que el desarrollo brindó, que es la longevidad. La longevidad existió siempre a lo largo de la historia de la universidad, de la humanidad. Eh, Prácticamente desde la antigua Grecia, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, que los ven allí en imágenes, todos ellos fueron longevos, todos ellos vivieron mucho más. Cuando en la antigua Grecia, como ustedes se imaginarán, las personas apenas llegaban a los 30 años, y lo mismo pasó en la antigua Roma, y lo mismo pasó con Miguel de Cervantes, que lo tienen en el otro extremo del slide, que tenía más de 60 años cuando escribió el Quijote. De hecho, los estudiosos hablan de que el Quijote sería una persona de cerca de 50 años, cuando en esa época la gente también apenas llegaba a los 30 años. O sea, ¿qué está pasando con esto? La longevidad existió siempre, siempre existió en la historia de la humanidad. Lo que pasaba era que antes era un beneficio, un privilegio de unos pocos. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, lo que estamos viendo es que esa longevidad empieza a ser una experiencia colectiva, una experiencia social. Va a ser algo que a la mayor parte de nosotros probablemente nos toque vivir. Y cuando empecé a hablar de nueva longevidad y empecé a analizar un poco los cambios que se estaban dando, al publicar ese segundo libro en el año 2019, describí estas 5 características que no solo son cuantitativas, porque
sabemos que cada vez hay más personas mayores y lo acabamos de ver en los slides previos, sino que hay aspectos cualitativos que son muy importantes, donde las personas mayores no solo viven más, o donde las personas, mejor dicho, no solo vamos a vivir más, sino que estamos viviendo de una manera más saludable, donde estamos adoptando nuevos roles, donde estamos viviendo con nuevas intensidades, desde personas que deciden emprender y hacer cosas, proyectos que antes no pudieron por determinada cuestión en su vida, porque había que cuidar hijos, había que mantener, digamos, de alguna manera una dinámica familiar o demás, hoy empiezan a asumir esos nuevos roles, si se quiere, esas nuevas intensidades, y donde un error que está ocurriendo con la sociedad es que continúa metiendo a todos en la misma bolsa, como se suele decir. Y la realidad es que la longevidad es diversidad. No hay dos personas mayores iguales. Vivir cada día implica construir diferencia. Y esto es muy importante, porque en esta nueva longevidad entran las personas de 60, de 70, de 80, de 90, de 100 años, e inclusive también los que venimos atrás, los que tenemos 40 y empezamos a ver que ya hay un horizonte, que ya no nos satisface el trabajo que venimos haciendo en los últimos 20 o 30 años, donde ya nos dimos cuenta que cumplimos con esos requisitos que a veces la sociedad o la familia nos impuso, ¿no? Estudiar determinada cosa, tener una familia, criar a los hijos, y nos encontramos a esas edades con que empezamos a ver un horizonte de finitud, empezamos a ver que tenemos una experiencia que ya nos marca lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y que por sobre toda cosa no queremos, por sobre todas las cosas no queremos perder esa oportunidad. Por eso la segunda mitad significa una mayor longevidad, significa, por supuesto, menos mortalidad infantil, y esto es muy importante, significa es muy importante. La demografía no tiene que ser vista como un destino, porque no todo mayor de 65 años es clase pasiva o no trabaja o está enfermo o tiene dependencia, así como no todo adolescente o todo joven es trabajador, es imaginativo, es disruptivo y es exitoso. O sea, saquemos estas etiquetas, estos estereotipos, para entonces sí poder pensar cómo queremos envejecer, cómo nos gustaría vivir esta nueva longevidad, partiendo de una base de un curso de vida donde esta longevidad es pasible de ser enseñada, de poder entender que tenemos que hacer pedagogía de lo que significa un curso de vida que va a ser largo, que va a tener múltiples transiciones, donde además posiblemente como se entiende la vejez hoy, que como están viendo no es lo que yo entiendo como vejez, va a ser la etapa más larga de nuestras vidas que nos toque vivir, ¿de acuerdo? Y para eso claramente necesitamos cambios personales, pero también necesitamos de cambios sociales, cambios colectivos. Por supuesto, esto no está exento de desafíos, ¿no? Desafíos que significa mayor gasto de salud, de protección social, el tema de la desigualdad y de la inequidad que estábamos hablando, el garantizarle a esos jóvenes, que cada vez va a ser menos, educación y al mismo tiempo salud, porque los necesitamos sanos, ¿no? Y por supuesto el edadismo que tiene que ver con esa discriminación por edad. Por eso, cuando hablamos de nueva longevidad, hablamos de aspectos que tienen implicancias individuales, aspectos que tienen implicancias colectivas, sociales, y entonces la necesidad de poder generar una agenda, no solo personal, sino de política pública vinculada a una nueva longevidad, que nos permita de alguna manera poder entender que el paso del tiempo y el ser longevos es mucha oportunidad, aunque como digo, también desafíos. Y esto frente a una narrativa donde los libros de geriatría son necesarios, son importantes, necesitamos geriatras, necesitamos médicos y profesionales y necesitamos una aproximación de equipo de salud transversal donde también involucremos a los profesionales de las ciencias sociales para poder entender que esto es un desafío muy complejo y que por lo tanto la respuesta no va a ser fácil. Y necesitamos sentarnos a hablar no solo entre nosotros, los profesionales, los políticos, los tomadores de decisión, sino también con las personas mayores,
para entonces sí poder hacer un giro de la intervención, como hoy está todo enfocado, hacia la prevención, entendiendo que esta nueva longevidad va a ser y está siendo una etapa muy nueva, donde, como digo, la mayor parte de nosotros probablemente nos encontremos. Ahora bien, esta pregunta nunca falta, siempre la hacen. ¿Qué es ser una persona mayor, no? Una persona mayor depende mucho de dónde preguntemos y a quién le preguntemos. Este es un trabajo que se publicó en el año 2012 en Europa, donde a una muestra representativa de personas de distintos países se les preguntó cuándo una persona es mayor. El promedio en todos los países de respuesta fue que una persona es mayor a partir de los 62 años. Ahora fíjense la dispersión. Turquía. En Turquía, yo que tengo 56, soy una persona mayor. O sea que a mí me diría, mi médico me diría, ahora usted tiene que buscarse un geriatra. ¿De acuerdo? Y si voy al museo, probablemente me hagan un descuento. Ahora, en Grecia, para los griegos, una persona es mayor después de los 65 años, cerca de los 67, 68. ¿eh? O sea que en función de la cultura, del entorno, de los países, ser una persona mayor puede cambiar, pero también va a cambiar en función de a quién le preguntemos. Este es otro estudio del año 2009. En España se hizo este trabajo y fíjense, las personas de entre 20 y 29 años, como la mayoría de mis estudiantes, dicen que una persona es mayor por debajo de los 67 años. Ahora, si nos vamos al otro extremo y le preguntamos a personas mayores de 80, van a decir que una persona mayor es recién cuando se acerca a los 70. O sea que no solo es importante preguntar dónde preguntemos, sino a quién le preguntemos. Y en este sentido hicimos un trabajo con mis estudiantes de medicina, chicos y chicas de unos 22, 23 años promedio, donde les pedimos que nos describan el primer adjetivo calificativo positivo que les venía a la mente cuando hablábamos de una persona mayor. Y ahí tienen las respuestas. Este fue un trabajo con más de 300 estudiantes, que eran mis alumnos en ese momento, y ellos ven, al menos por lo menos en Argentina, a una persona mayor como sabia, como amable, como tierna, bondadosa, generosa, paciente. Pero bueno, existen las dos caras de la moneda, así que la pregunta siguiente fue, dennos el adjetivo calificativo negativo. Y acá los tienen. Para para esas personas mayores, para esos estudiantes, las personas mayores pueden ser tercas, gruñonas, pesadas, cansadas, olvidadizos, vulnerables, dependientes, cascarrabias, cerrados. Fíjense, esto es lo que expresaron en ese momento chicos y chicas de 22, 23 años que fueron mis estudiantes. Y esto es importante porque todo esto tiene que ser considerado en base a las trayectorias de vida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos buscando con la nueva longevidad? Esto, lo que ya James Fried en el año 84 publicó en el New England Journal of Medicine, que es la rectangularización de la curva de sobrevida. Que es llegar de manera independiente, con las capacidades físicas, autonomía, libertad, independencia, hasta el último día de nuestras vidas. Rectangularización, esto. Pero también, como digo, con trayectorias que pueden tener distinta forma y que pueden ser pasibles de necesidad de cuidados y de dependencia. Miren, esto es también otro reporte que nos habla de esa vulnerabilidad de las personas mayores, que es la presencia de pobreza extrema y moderada en población mayor de 60 años. Y esto es El Salvador frente a otros países. 15% de las personas mayores de 60 años en El Salvador estarían en una condición de pobreza extrema, 16% en pobreza moderada. Esto nos habla entonces prácticamente de que una de cada 3 personas de El Salvador mayor de 60 años están en una situación de pobreza. Y esto es importante porque esa situación de pobreza muchas veces influye en esta trayectoria de vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la forma en la cual están viviendo. Ahí tengo señalado Chile, pero fíjense, en el caso de El Salvador tenemos
que hay personas que viven en hogares unipersonales, pero fíjense esto, 57%. Esto nos habla de dos aspectos. El 60% prácticamente de las personas mayores de El Salvador, 2 de cada 3, viven con otras generaciones, con sus hijos, con sus nietos, ¿de acuerdo? Lo otro que nos está mostrando esto es que el cuidado en El Salvador es prácticamente familiar. El cuidado se ejerce dentro de la familia. Y si tengo que afinar todavía más el microscopio, debería decir que el 80% de este cuidado es femenino, es no pago, está poco estudiado, es invisible y es no reconocido, por supuesto, y está realizado por mujeres de primera generación, o sea, hijas o esposas. ¿Mm? Atención con eso. Atención con eso porque es un tema importante. ¿Y qué es de alguna manera lo que importa o por qué un poco esta charla? Porque nosotros tenemos que trabajar con esta visión, con la visión de un ecosistema, de un entorno que de alguna manera, nos tiene que ayudar a cambiar la situación actual. Por eso, a modo de cierre, a mí me gustaría marcar dos aspectos que me parecen fundamentales. El primero es, bueno, ¿qué estaríamos necesitando frente a este escenario? Claramente son nuevas capacidades frente a estas nuevas demandas. Esto es lo que se viene. O sea, vamos a tener demandas que son nuevas no solo desde lo cualitativo, sino desde lo cuantitativo. Eso es lo primero. Y lo segundo es esto que le había mencionado recién como dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Pensar fuera de la caja, lo que en inglés se llama out of the box. Pensar fuera. Yo siempre a mis estudiantes les digo, a ver, ustedes van a terminar la carrera de medicina o la licenciatura en kinesiología con 24, 25, 26 años. Van a estudiar una especialización y van a tener por delante una vida profesional, una práctica de 45 años, 40 años, 50 años. Entonces, hay que pensar en esa perspectiva. Y en este caso, la perspectiva a la cual yo quiero invitarlos a que ustedes piensen, es que en este momento somos casi 150 personas aquí en este encuentro compartiendo. Hay muchos más profesionales en El Salvador y por supuesto muchos más en la región que todavía no se enteraron de esto. Entonces, nuestra responsabilidad es entender como profesionales, y valga la expresión que voy a utilizar, como la élite intelectual de nuestros países, entender que nuestro lugar, nuestro espacio de trabajo, ya no es el consultorio, ya no es el hospital, ya no es el centro de salud, es la comunidad, es la comunidad. Tenemos que trabajar en las escuelas, tenemos que hacer pedagogía de lo que significa una vida de nueva longevidad, de lo que significan estos cambios que se vienen, y esto lo hacemos en cada espacio y en cada participación que tengamos. Por eso yo también quiero agradecer a José Andrés que me da esta oportunidad de poder hablar con ustedes. Es la primera vez que tengo la posibilidad de dar una charla a colegas, amigos de El Salvador, y realmente es un gusto y es un honor. Y para esto es importante este segundo, o mejor dicho, este tercer aspecto, que es la perspectiva. Por eso esa primera parte que me quise compartirles de lo que se viene, ¿no? De lo que es el futuro prácticamente inmediato, de tener la perspectiva de qué tipo de recursos humanos necesitamos, de cuáles van a ser los cambios que se vienen para el futuro inmediato, y a partir de eso entonces poder invitarlos no solo a esta reflexión, no solo a lo que significa poder entender este nuevo escenario, sino los cambios y los desafíos que esto nos va a traer. Aquí les dejo mis coordenadas para que estemos en contacto, el sitio web, la cuenta de Instagram. En este momento, como comentaba José Andrés, estoy liderando una comunidad de aprendizaje donde tenemos varias actividades desde el diplomado que ya va en su segunda edición, donde en este momento tenemos más de 50 personas, ya largó la primera edición el mes pasado y ahora el mes próximo largamos la segunda cohorte con perfiles de 12 países diferentes,
profesionales y no profesionales. Estamos llevando adelante una membresía donde 2 veces por mes nos encontramos con invitados que nos comparten perspectivas desde el punto de vista profesional, pero también personal, de lo que significa esta etapa. Y bueno, como les decía, haciendo, digamos, pedagogía de alguna manera. Y por último, bueno, los 2 libros que les mencionó José Andrés, que entiendo que, por supuesto, no están en papel, lamentablemente. Ahora la segunda mitad se publica la semana próxima en México, pero los 2 están accesibles, entiendo, por Amazon, Mercado Libre y en sus formatos electrónicos. Así que, José Andrés, de nuevo, un gusto enorme haber compartido con ustedes y quedo abierto a preguntas, a comentarios que haya de parte de quienes nos están acompañando hoy. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado de manera clara, concisa y precisa. Pues quisiera comentarte algunas de las observaciones que colegas locales pues nos han compartido. Ok, mi querida doctora, adelante. Buenas tardes, doctor Bernardini y doctor Córdoba. Un saludo muy cordial desde la dirección del Instituto Nacional de Salud. Agradecido su destacada conferencia de esta tarde y la intervención del doctor José Andrés Córdoba para mediar que el Instituto Nacional de Salud ponga en la palestra de discusión este tema tan importante para la salud pública, no solo de El Salvador, sino del mundo. Yo tengo más que preguntas, algunos comentarios, pero sí quisiera algunas de sus apreciaciones al respecto de ciertas inquietudes de esta servidora desde nuestro papel como investigadores y como gestores del conocimiento de salud. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestra percepción cultural sobre el envejecimiento para valorar más a los adultos mayores? ¿Qué sugiere usted desde su experticia? Bueno, primero de todo, estimada doctora Sandoval, un gusto enorme que nos esté acompañando y muchas gracias por la pregunta, porque esto significa entonces que hay voluntad y la voluntad es lo primero que se necesita para este cambio. La expertise generalmente se consigue, hay buenos colegas allí, empezando por el doctor José Andrés Córdoba, pero estoy seguro que la expertise abunda desde el punto de vista técnico. A ver, si yo tuviese que ordenar un poco las prioridades, creo que lo primero sería establecer un espacio de diálogo donde escuchemos a esas personas mayores en su primera voz, en su testimonio, para que nos digan cómo se sienten ellas en este momento, cómo se las ve, cómo se sienten tratadas, cómo se sienten respetadas, y a partir de allí entonces poder aunar esos esfuerzos entre todos. Aquí hay 2 cosas que son fundamentales. La primera, para generar este tipo de cambios, lo primero es necesario escucharlos a esas personas mayores y lo segundo es involucrarnos en el cambio. Después uno puede decidir en base a los recursos que siempre son escasos en política pública, decir, bueno, a ver, ¿dónde vamos a focalizar? Podemos focalizar en los profesionales de la salud, por llamarlos así, o en la comunidad de los cuidados, y también podemos apuntar al otro extremo, como mencionábamos en la charla, del curso de vida, en las escuelas primarias. Ahí es donde muchas veces en la educación primaria comienzan los valores fundamentales. Y después una población que ya demostró para otro tipo de prácticas que es extremadamente efectiva a la hora de generar los cambios. Las mujeres. Primero porque son más de la mitad de la población y segundo porque son la madre de la otra mitad. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Yo creo que teniendo estas cosas básicas, después uno, por supuesto, en función de cada país irá decidiendo, o de cada situación irá decidiendo cómo prioriza, ¿no? Pero creo que, como se dice en España, por ahí por ahí es el camino. Gracias, doctor Bernardini. En realidad es un interés institucional y puedo decir de esta gestión gubernamental poner en la discusión algunos problemas que habían estado siempre vistos de una forma muy marginal. Y en este mismo sentido quiero continuar haciendo una última intervención.
¿cuál es para usted el papel que debería jugar el gobierno en el fomento de políticas públicas que apoyen a las personas mayores y que también promuevan un estilo de envejecimiento activo y saludable? ¿Cómo sugiere usted que pudiéramos encaminar un esfuerzo para poder hacer algo efectivo por nuestra población? Es una pregunta que es fundamental. Yo creo que el Estado, como organismo rector de la sociedad de un país, siempre tiene que estar presente. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que también, como dice el dicho, las cuestiones internas las arreglamos en casa. Entonces creo que prácticamente con los actores locales, pero al mismo tiempo articulando, yo soy muy entusiasta de la cooperación sur-sur o la cooperación bilateral. Esto significa ver qué están haciendo otros países, ver cómo podemos adaptar el famoso pensar global, actuar local, y por sobre todas las cosas, comprometer a dos sectores que son fundamentales en esta resolución de una situación compleja, que es urgente, porque ya lo vimos con las cifras, esto ya está pasando y va a ir, digamos, a mayor aumento, que son el sector corporativo, porque suele tener recursos y porque además tienen un aspecto de responsabilidad social que hay que tomar ventaja, si se quiere, desde el punto de vista comunitario, y lo segundo, la sociedad civil. La nueva longevidad significa empoderar a nosotros, a las personas, como ciudadanos, en base a nuestros derechos y en nuestras obligaciones. Y creo que si tenemos entonces esa intersectorialidad bien entendida de lo que significa un sector corporativo, de lo que significa un gobierno y de lo que significa una sociedad civil, donde por supuesto tiene que estar la academia, la universidad, tenemos lo básico para mejorar. Yo en este momento no podemos esperar. Por supuesto, puede haber organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. No digo la Organización Mundial de la Salud, la OPS, porque realmente la situación financiera de este organismo es muy deprimente, por llamarlo así, pero creo que si pensamos en la cooperación sur-sur, lo que nos puede dar otros países, lo que nos puede dar los distintos sectores de nuestra sociedad que mencioné, yo creo que tenemos gran parte del éxito conseguido. De verdad, le agradezco, doctor Bernardini, por todo su aporte. Créame que vamos a tomar en cuenta sus opiniones y desde ya, como directora de este instituto, me comprometo a poner esto en discusión al más alto nivel posible de salud y también a incorporar a esta área tan importante de la vida a las encuestas futuras del instituto que están a punto de realizarse, como la encuesta de enfermedades no transmisibles, por ejemplo. Quiero nuevamente agradecer a mi estimado colega, el doctor José Andrés Córdoba Valle, por habernos dado esta oportunidad tan importante y es un gusto saludarle. El gusto es mío, doctora Sandoval, y usted lo sabe mejor que yo. Para esto también no va a haber mejor fórmula que hacernos muy amigos del ministro o la ministra de Economía, quien es la que habitualmente o el que habitualmente facilita los fondos. Así que esa también es una estrategia que no hay que dejar pasar por alto. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gusto. Bueno, Diego, quiero en este momento, de manera también virtual, hacerte entrega de un reconocimiento que reza lo siguiente: el Instituto Nacional de Salud de El Salvador otorga el presente certificado a Diego Bernardini, MD, PhD, por su valiosa contribución como ponente del módulo de webinarios Visión Global de la Medicina Geriátrica. Conozcamos nuestro presente y futuro, con el tema Nueva Longevidad más 50, la segunda mitad. Esto se dio en San Salvador el 12 de abril del año 2023 y firma la doctora Xochitl Sandoval López, directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Diego, muchísimas gracias. José Andrés, el gusto, por favor, el gusto fue mío, realmente muy honrado de la invitación, muy honrado de haber intercambiado experiencias y esperando que a los colegas les haya sido de utilidad, y estamos en contacto y al servicio. De acuerdo, Diego. Gracias. Un abrazo fuerte. Buenas tardes a todos. Igualmente para ti.